Bueno, ayer, como sabemos, habló el presidente de la Nación en primer término, tipo 11, que fue cuando nosotros ya entramos en cadena nacional, y nos deleitó con un discurso progresista y como así como para ponernos contentos de que todo iba a ir perfecto, iba a ir bien. Así que vamos a analizarlo con alguien que entiende un poco más que nosotros de la parte económica fundamentalmente, ¿eh? Por eso vamos a hablar con el economista Gerardo de Santis, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo, buen día. Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, el presidente nos habló, entre otras cosas, de un crecimiento y nos habló también de un crecimiento invisible, ¿no? Para ser más precisos, y nos habló también de que los sueldos habían superado el nivel de inflación. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la actividad económica el año pasado mejoró, bueno, según el dato del estimador del INDEC, un 2,8, que uno, viste que siempre se puede ver desde distintos puntos de vista cada cosa. Uh-huh. Uno puede decir, bueno, la economía se recuperó, pero también podría decir, estamos en un nivel de producción similar al que teníamos en el 2015. Uh-huh. O sea, va un poco más de 2 años de gobierno y el nivel de actividad económica no ha mejorado respecto al 2015. Uh-huh. Y además también hay que tener en cuenta que la actividad económica de este momento podríamos decir que estamos en una meseta. O sea, los trimestres buenos de recuperación económica fueron el segundo y el tercero del año pasado. Sí. Y el nivel de actividad sigue en esos niveles. Uh-huh. O sea, da crecimiento porque se sigue comparando contra, suponete, cuando tengan los datos del primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado, va a dar crecimiento. Pero el primer trimestre de este año, el nivel de actividad va a ser similar al de los trimestres anteriores, uh-huh, de finales del año pasado. Sí. Y eso se ve reflejado en digamos, los niveles de consumo. Cuando vos mirás cómo está moviéndose el consumo, te encontrás que el consumo masivo sigue cayendo o estancado. Sí. O sea, podríamos incluir ahí a los bienes de primera necesidad, o sea, los que compran las familias que tienen ingresos bajos o moderados. Uh-huh. Mientras que al mismo tiempo, por otro lado, consumos suntuarios siguen incrementándose. Uh-huh. Claramente este es un reflejo de una redistribución de ingresos que ha beneficiado a determinados sectores, los más ricos de la sociedad, y ha perjudicado al conjunto, por las medidas que el gobierno tomó desde el inicio, ¿no? La devaluación, la quita de retenciones, el aumento de las tarifas. Uh-huh. Básicamente esas medidas recompusieron la ganancia y la rentabilidad de sectores empresariales muy importantes, pero claro, tuvieron su correlato en los precios, en donde la caída del salario real fue muy abrupta en el 2016, y no tanto, y según cómo se la mire, un poco para contestarte tu segunda pregunta, en el 2017. Algunas paritarias con cláusula gatillo estuvieron razonablemente el año pasado, uh-huh, pero no fue así para todos. Claro. Y menos para el tercio de trabajadores que están en la informalidad. Uh-huh. Esos claramente tuvieron también en el 2017 una caída del salario real. Uh-huh. Así que, digamos, el panorama, yo diría que el gobierno está en una situación donde sus dos grandes apuestas de política económica, una podríamos llamarla de largo plazo, que es esto de la inversión y crecer por la inversión, en donde los datos no son malos, son muy malos. O sea, el nivel de inversión extranjera directa que hubo el año pasado es menos que cuando el país era aparentemente insoportable desde el punto de vista político antes del 2015. Sí. A pesar de que le han recompuesto la rentabilidad a todos estos sectores de la economía que hablé antes. Uh-huh. O sea que ahí hay claramente un fracaso en cuanto a la política a largo plazo. Y después en el tema del otro gran objetivo que ha sido la inflación, bueno, lo ha reconocido el propio gobierno en esa conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado, donde, bueno, su programa de metas de inflación reconocieron que fracasó, dada la inflación del 2016 del 41% y del 25% en el 2017. Uh-huh. Bueno, justamente una de las frases que viene repitiendo es que lo peor ya pasó, parece casi como un latiguillo usado en cada discurso, pero también habló sobre la posibilidad de ya no endeudarse más, de que el Estado ordenó sus cuentas,
¿Es así esto? ¿Ordenó sus cuentas el Estado? No, es todo lo contrario. El nivel de déficit fiscal del 2017 es superior al 2016 y superior al 2015. Y además, el déficit externo de la Argentina también se ha agravado y ha aumentado a niveles de récord histórico. Entonces, estamos con o sea, vos tenés dos sujetos, podríamos llamar. El Estado, que sería el sector público, sí, gasta en el sueldo de los docentes y cobra impuestos. Y paga intereses de la deuda por los créditos que toma. Ese déficit de ese sector se incrementó y está en 5 puntos del PBI, que entre 5 y 6 puntos del PBI. O sea, muchísimo. Y además el país tiene un déficit entre lo que, simplificadamente, ¿no?, entre lo que exporta e importa, o sea, entre todos los motivos por los cuales entran dólares al país y todos los motivos por los cuales salen, ahí tenemos otro déficit que también está en el 5% del PBI, que se financia con endeudamiento. Ambos déficits se financian con endeudamiento externo. Y ambos déficits han aumentado, y han aumentado hasta el cierre del... Bueno, en enero el déficit comercial tuvo un crecimiento, fue casi de $1.000 millones. Sí. O sea que uno no ve, o sea, uno lo que ve es que la necesidad de endeudamiento es cada vez mayor. Y el nivel de endeudamiento de los 2 años anteriores han estado en un récord en la historia argentina, y también en un récord. La Argentina fue el país que más se endeudó en el mundo en los 2 años que pasaron. Sí. En términos absolutos, o sea, economías infinitamente más grandes que nosotros, o infinitamente más grandes, 10 veces más grandes que la economía argentina, tomaron menos deuda en términos de valor absoluto que lo que tomó la Argentina. O sea, es todo un récord. Gerardo, ¿vos esperabas alguna otra cosa, digamos, de parte del gobierno? ¿Lo que dijo es lo que vos pensabas que iba a decir o te sorprendió alguna cosa? No, a mí la política económica del gobierno no me sorprende desde el día que asumieron. O sea, uno más o menos para todos los economistas estaba claro qué es lo que este gobierno iba a hacer. O sea, en el largo plazo un gobierno pro mercado, donde recompone rentabilidad para los sectores más concentrados de la economía, bajo el supuesto teórico de que esas grandes ganancias van a convertirse en inversión y por lo tanto después se van a convertir en empleo. Cosa que no está comprobada en la realidad empírica de ninguna economía del mundo, porque la demanda juega un rol muy importante. O sea, los empresarios invierten siempre y cuando vean un mercado que se expande. Y el mercado mundial está desde la crisis del 2008, sigue en una situación de incertidumbre y de nebulosa, y sigue habiendo una burbuja financiera en el mundo. La actividad económica ha aumentado en los últimos 10 años muy poco, y por eso pensar que van a venir a invertir para exportar, bueno, el mercado, por eso digo, el mercado mundial está sobresaturado de inversión. No hay demanda, sobra oferta, para decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo, las propias medidas del gobierno lo que hicieron fue achicar y contraer el mercado interno, que es el otro mercado al cual se le puede vender. Claro. Un poco la tabla de salvación que tuvimos desde la crisis del 2008 para acá, que fue la expansión del mercado interno, bueno, las propias medidas del gobierno, devaluación, quita de retención y aumento de tarifas, que provocaron una caída del salario real en general, bueno, naturalmente contrajeron el mercado interno. O sea que es difícil pensar en que alguien va a invertir en actividad productiva ante dos mercados que no están en expansión, con un agravante, que la propia política antiinflacionaria, este tema de las LEVAC y de colocar deuda al Banco Central a tasas altísimas, ha convertido en el negocio financiero en muy rentable. Entonces, bueno, un empresario tiene que sacar la cuenta y decir, corro riesgo, compro máquinas que no sé muy bien a quién le voy a vender, que están entrando productos importados, digamos, sin ninguna restricción, y que en paralelo tengo opciones financieras de corto plazo más rentables. Por eso es difícil pensar que esa apuesta de largo plazo del gobierno de inversión real, la lluvia de inversiones, ¿te acordás que hablaban de la lluvia de inversiones? Bueno, es difícil pensar que eso ocurra. Te quería hacer una pregunta relacionada con la provincia de Buenos Aires, en este caso, porque si bien la gobernadora no habló demasiado sobre el tema económico, sobrevoló por ahí, pero sí dijo algo que tiene que ver con el fondo del conurbano, con la recuperación del fondo del conurbano, y habló de que esta recuperación hace posible sacar a la provincia de la quiebra. ¿Esto es tan así? Bueno,
Que la provincia ha sido castigada por el régimen de coparticipación desde los 80, mediados de los 80 para acá, es algo en el que prácticamente todo el mundo está de acuerdo. La provincia recibe de coparticipación entre el 20 y el 25, 22, 23%, cuando en realidad sus aportes y su complejidad y su población, o sea, cuando vos mirás cualquiera de los indicadores para los cuales construir algún distribuidor de los recursos que cobra la nación y que hay que repartir, la provincia pesa el 40%. Sí. Sin embargo recibe el 22-23%. O sea que, y esto tiene ya más de 30 años, o sea que la discriminación hacia la provincia de Buenos Aires es muy marcada y no una foto, es una película que tiene mucho tiempo. Ahora, estas medidas que se tomaron sobre finales del año pasado, que implicó la reducción o el no aumento de las jubilaciones para este año, le implicó al Estado Nacional, al ANSES, un ahorro, y una parte de eso se ha distribuido a las provincias y en particular a la de Buenos Aires. De alguna manera, rectificando esta discriminación que la provincia sufría. Ahora, la provincia no estaba quebrada ni por casualidad en diciembre del 2015. Pensemos que cuando el gobierno de Vidal llegó, lo primero que hizo fue pedir al Congreso una autorización de endeudamiento multimillonaria. Sí. Y que después no solo que pidió autorización, sino que después tomó la deuda. O sea, en el mundo económico, si alguien está quebrado, a una persona que está quebrada, a una empresa que está quebrada, a un país que está quebrado, a un sector público que está quebrado, nadie le presta nada. Esas son las reglas del capitalismo. Sí. Si te prestan una fortuna es porque evidentemente estás considerando que no estás quebrado, que es un poco lo que ha pasado. Digo, es un dato contundente para considerar a la hora de la discusión cuando se dice, bueno, la provincia de Buenos Aires estaba quebrada. Al revés, tenía unos niveles de endeudamiento más bajos de su historia. Un poco lo mismo, o más todavía, es lo que pasaba con el Estado Nacional. O sea, la actual gestión nacional se ha podido endeudar en 80.000 millones de dólares porque el país había achicado muchísimo su deuda. Justamente por eso, y justamente porque porque su capacidad, su ratio financiero, su situación de solvencia financiera era buena, era sujeto de crédito para los organismos internacionales y para la banca privada, o sea, le ha prestado el sector privado a la Argentina. Entonces, ¿qué banca privada le presta a una empresa quebrada? Al revés, la empresa quebrada llama una convocatoria de acreedor y le dice, que fue lo que nos pasó en el 2001, llamamos una convocatoria de acreedor y dijimos a todos los acreedores, no le podemos pagar, refinanciennos. Bueno, creo que el dato ahí de cómo actuó el mercado en aquel momento, 2001, 2002 y 2003, y ahora es claramente un dato contundente respecto a que en aquel momento estábamos quebrados y no en el 2015. Gerardo, te agradecemos mucho este ratito con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta siempre. Gerardo De Santis, economista, charlando un poco sobre el discurso de Mauricio Macri y de paso también le metimos algo de María Eugenia Vidal.